Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido. Vamos a estar hablando de lo que son las bacterias, cuáles son las formas o tipos de bacterias que podemos encontrar. ¿Qué nos dice sobre las bacterias? Que son organismos unicelulares microscópicos sin núcleo ni clorofila, que pueden presentarse desnudos o con una cápsula gelatinosa aislada o con grupos o en grupos que se pueden tener cilios o flagelos también, ¿verdad? Las bacterias entonces están presentes en él también lo que son las células en sí, y existen, acá nos dice, una gran variedad de ellas. Las bacterias son muy pequeñas, entre 1 a 10 micrómetros de longitud, y muy variables en cuanto al modo de obtención de la energía y del alimento. Las bacterias con procariotas, por lo tanto, no tienen ni núcleo ni orgánulos internos. Poseen un único cromosoma circular, ¿verdad? Que hablamos en la clase pasada, la eucariota y la procariota, su diferencia en sí. Entonces las bacterias dice que pertenecen al grupo de ¿qué? A las procariotas. Bien, las bacterias es el más simple y abundante del organismo y pueden vivir en tierra, agua, materia orgánica o en plantas y animales. Las bacterias son células procariotas, es decir, que pueden sobrevivir en varios lugares, ambientes en sí. Generalidades de las bacterias en sí, habla un poquitito también su tamaño, ¿verdad? Que puede ser entre 0,3 y 2,5, ¿verdad? Específicamente. Y nos dice que son micrómetros también, es decir, por su tamaño muy reducido. Construcción celular, su característica por no presentar un núcleo con membrana nuclear, material nuclear simple, ADN único y circular, dice. Carecen de la mayoría de los organelos presentes en eucariotas. Poseen ribosomas más pequeños, subunidades o 30 que son sus unidades en sí también. La mayoría presenta una cubierta protectora llamada pared celular, también nos dice. Estas son las características o para poder identificar cómo son las bacterias. Bien, criterios de clasificación de las bacterias. Por su forma, nos dice. ¿Cómo puede ser por su forma? Los cocos, su forma es más o menos esfera. Algunos accionan enfermedades en los humanos como la meningitis, y otras resultan incluso beneficiosas, nos dice, ¿verdad? Ahí podemos observar en la imagen de cómo se pueden presentar en agrupadas o de manera solitaria. Están los cocos, cómo son reunidos, y los estreptococos, cómo se forman en parece tipo gusano su forma en sí. Luego tenemos los bacilos, son forma es de bastón, aunque muchos bacilos son patógenos para el ser humano. Algunos no hacen daño y son los encargados de producir algunos productos como el yogur también, que hace la fermentación. Esos son beneficiosos, y otros son perjudiciales los bacilos, y se presenta de esta manera. Luego tenemos los espirilos, su forma es helicoidal o de espiral. Su diámetro es muy pequeño, lo que hace que pueda atravesar las mucosas. Producen la sífilis en el hombre. Son más sensibles a las condiciones ambientales que otras bacterias, por eso cuando son patógenos se transmiten por contacto directo, y podemos observar cuáles son sus formas. Esto podemos ver así, pero en realidad en la vida real solamente podemos observar a través microscópicos. Son de forma microscópica y se pueden en el microscopio nada más. Luego tenemos los vibrios. Proyectada su imagen sobre el plano, tienen forma de coma, pero en el espacio suelen corresponder a una forma espiral con menos de una vuelta de hélice también, ¿verdad? Esas son su forma específica que se puede observar.
Luego tenemos otros tipos de formas: filamentos ramificados o no anillados, casi cerrados, formas con prolongación próstecas. Estas son sus formas de presentación. Están los bacilos, la barra alargada, el vidrio, el coma en forma de coma, las bacterias, así como se pueden presentar en sus diferentes formas o tamaños. Por su alimentación, bacterias autótrofas pueden fabricar sustancias orgánicas a partir de la energía de la luz del sol, pues poseen una sustancia parecida a la clorofila y de materia inorgánica, como las plantas son de color verde azulado, por eso también se les llama cianofisias. Bacterias heterótrofas viven a partir de sustancias fabricadas por otros seres vivos, tal como hacen los animales. Entonces, por su alimentación puede ser autótrofas y heterótrofas. Bacterias saprofitas se alimentan de sustancias en descomposición, tienen una gran importancia en la naturaleza. Ellas realizan la putrefacción de los restos de otros seres vivos. Están también las bacterias parásitas. Viven a costas de otros organismos, causando numerosas enfermedades: meningitis, tétanos y lepra. Están también las bacterias simbióticas. Se asocian con otros organismos, intercambiando funciones necesarias para la vida. Algunas viven en el aparato vivo de los rumiantes y les ayudan a digerir las células. Otras viven en las raíces de las plantas y les consiguen nutrientes. Bacterias de la fermentación transforman sustancias orgánicas por medio de un proceso llamado fermentación. Así se obtienen el queso y el yogur de la leche o el vino de la mosto de uva también. Ayudan a fermentar. Las bacterias anaerobias son aquellas que no utilizan oxígeno molecular en su actividad biológica. La obtención de energía realizan mediante catabolismo fermentativo. Se pueden distribuir dos grupos entre ellas. Bacterias anaerobias facultativas pueden vivir en ambientes con oxígeno o sin él. Bacterias anaerobias estrictas solo pueden sobrevivir en ambientes carentes de oxígeno, como ejemplo el tétanos, Clostridium causante. Otros criterios de clasificación de la bacteria hace referencia al consumo de oxígeno. Bacterias aerobias son aquellas que necesitan oxígeno para su metabolismo. Realizan la oxidación de la materia orgánica en presencia de oxígeno molecular, es decir, realizan la respiración celular. Las bacterias fotoautótrofas utilizan la luz como fuente de energía y también utilizan el dióxido de carbono como fuente de carbono. Bacterias purpúreas. Las bacterias fotoheterótrofas utilizan la luz como fuente de energía y biomolecular como fuente de carbono. Ejemplos como Rhodospirillum y Chlorophenux. Según su fuente de energía, el origen de estas fuentes de carbono sirve como criterios de clasificación para las bacterias. Las bacterias quimioheterótrofas utilizan un compuesto químico como fuente de carbono y a su vez este mismo compuesto es la fuente de energía. La mayor parte de las bacterias cultivadas en el laboratorio y las bacterias patógenas son de este grupo. Las bacterias quimioautótrofas utilizan compuestos inorgánicos reducidos como la fuente de energía y el dióxido de carbono como fuente de carbono, como por ejemplo Nitrobacter y Thiobacillus también. Entonces estas son la gran variedad de bacterias que se pueden encontrar ya sea en el ambiente donde estamos, en los seres humanos mismos. Espero que les haya sido de ayuda este video.